Buenos días, jóvenes estudiantes. Estamos grabando la clase correspondiente al curso de penal especial. Y este grupo es el tercer año C. Hoy es miércoles 5 de mayo. Enseguida les comparto pantalla. Y vamos a hacer hoy una dinámica que no, lamentablemente, aunque el tema es fantástico y se presta para muchas cosas, con el dolor en el corazón no le podemos dedicar las 2 horas. ¿Se acuerda que habíamos visto lo referente en el homicidio culposo a la responsabilidad médica? ¿Se acuerda? Responsabilidad penal del médico. Hubo un estudiante que fue Joel, que me mandó una documentación interesante, la mandó al grupo de WhatsApp. Estamos aquí en el módulo 2 de penal. Está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Está cargando, ahora sí. Sí, profesor. Oiga, hoy los muñequitos puya no querían primero que yo los escuchara y ahora que ustedes no vean esto. ¿Qué es lo que está pasando, carajo? Bien, muchachos. Habíamos quedado aquí, habíamos advertido todo lo referente al homicidio. Estamos en el título primero del libro segundo del Código Penal, que habla de los delitos contra la vida y la integridad personal. Habíamos entrado al capítulo primero, delitos contra la vida humana, y estamos en la sección primera, que es homicidio. Y al hablar del homicidio culposo, vimos lo que tiene que ver con el aspecto laboral cuando el empleador no cumple con la seguridad del trabajador y le sobreviene la muerte al trabajador. Y habíamos mencionado ese homicidio culposo con respecto a un médico que por negligencia fallece el paciente. Pero hay algo que usted tiene que tener claro como abogado, yo diría penalista, pero algunos no serán penalistas, como abogado en términos generales, y es que siempre se va a iniciar un proceso penal cada vez que haya homicidio. Es verdad, un médico no quiere, ningún personal de salud quiere que fallezca su paciente, ni el médico, ni la enfermera, ni un tecnólogo médico. Pero independientemente de eso, hay que indagar si había algún móvil entre ese médico y su paciente, o entre esa enfermera y su paciente, o entre ese tecnólogo médico y la persona que estaba atendiendo allí, extrayéndole la sangre o aplicándole algo, algún tipo de examen médico, algún reactivo para hacerle algún examen, si había la posibilidad de un conflicto de intereses o de algún tipo de móvil que le pudiese a él llevar a que incurra en el delito de homicidio. Eso lo tienen que tener claro, jóvenes. Eso lo tienen que tener claro. La investigación va a determinar si fue un homicidio culposo o si fue un homicidio doloso. Por eso es que usted ve que inclusive cuando hay causa de justificación, la persona tiene que estar subiendo y bajando fiscalía y juzgado, y usted tiene que contratar un buen abogado. Entonces, voy a abrir el espacio a las aportaciones y a los comentarios que ustedes tienen que hacer. No podemos escucharlos a todos. Vamos a tratar
de escuchar a 5 estudiantes para poder hacer el mini foro. No sé, Joel, si quieras empezar tú, vamos a cerrar aquí un poquito el compartir pantalla para poder que nos veamos. No sé, Joel, tú me enviaste el documento. Está en el Correcto, grupo sí. de WhatsApp, no es que me lo envió a mi WhatsApp privado, está en el grupo de WhatsApp que lo pueden accesar. Pero a ver, si tú quieres empezar y contarnos un poco. ¿Qué es lo que desearía que le desarrolle, profesora? Disculpe la pregunta. O sea, quedamos en que ustedes buscaran alguna noticia que no necesariamente tenía que ser nacional, puede ser perfectamente internacional, sobre la responsabilidad del médico en cuanto a negligencia médica. Alguna noticia de un médico que dejó una manguera dentro de la persona, el bisturí. Usted recuerda, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Correcto, profesora, sí, Bien, correcto. entonces, háblame con respecto al documento que tú enviaste. Ok. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué advertiste? Bueno, básicamente lo principal que me llamó la atención fue de que el homicidio culposo, en este caso, contra María Sol Chávez Franco, fue por una receta que en cierta manera fue sobredosis. No digamos Y los encima nombres, de eso, eso es nacional, no me acuerdo. no, eso es de extranjero. ¿Extranjero de qué país? Ah. Eh, ahí sí no revisé, profesora. Bueno, no No, no, importa. Sin mencionar los nombres, sin mencionar los nombres, ajá. ok. Una mujer. Entonces, al leer la noticia tomé en base el análisis de caso médico, perdón, caso práctico forense que usted nos brindó en YouTube. Ajá. Entonces, lo principalmente que fue que inicié a enumerar los hechos, que en este caso iniciaríamos con la víctima, inicia un tratamiento de reabsorción dental. Posteriormente, la odontóloga le receta ingerir flúor en comprimido, una sustancia la cual no es apta para este tratamiento, pero ella se la aplica en la receta. La dosis que le receta es de 2 pastillas de 2 gramos cada una por día, pero este tipo de recetas deberían ser 1 miligramo por día. Entonces ya estamos hablando de una sobredosis. Ajá. El tratamiento inicia desde el 9 de abril y a los posteriores días la víctima fallece por intoxicación aguda al ingerir el medicamento estipulado. Ajá. Y por último, las amigas de la víctima son las que denuncian ante las autoridades pertinentes el caso de homicidio. Pero pregunto una cosa. Pregunta clave. Esa persona a quien ella recurrió, ¿era un dentista o era un técnico dental? Era una odontóloga, profesora. Eso es importante al momento en que esto se va a advertir la responsabilidad. Era una odontóloga. ¿Cuál era la condición de la paciente? ¿Era hipertensa? ¿No lo señala ahí? Ella deseaba hacer un tratamiento que le ayudara a regenerar los huesos. Es algo interesante porque la noticia no desarrolla más sobre el tema, solo pasa encima el tratamiento, pero no menciona totalmente el por qué estaba realizando ese tipo de solicitudes para esa receta, profesora. Bien, miren. Para que haya negligencia médica. Disculpe. Sí, disculpe un momentito, pero es que su profesora tiene que estar aquí pendiente de todo. Mire, para que haya negligencia médica, primero
hay que tomar en cuenta la forma como actuó el médico. Para ver la forma como actúa el médico, hay que determinar si era un médico idóneo. A veces hay personas que van a los técnicos. En este caso de odontología, a veces hay personas que van al técnico dental. Es lo mismo cuando uno va a comprar unos anteojos. ¿Qué solemos hacer? Ir a las ópticas donde nos atiende un optometrista. El optometrista no es el idóneo para verle a usted los ojos, ni siquiera para ponerle un examen. Usted ve que nos ponen a leer una cartilla, las letras chiquititas, la más grandecita y así sucesivamente. Eso y determina el grado, la graduación que usted necesita de lente. Eso en realidad lo debe hacer un oftalmólogo. El optometrista va a ser el experto en el vidrio, que ya ahora no le llaman vidrio, mica. Yo tengo unos que se llaman ahora multifocales, solamente para escribir, leer. Si yo esto lo utilizo para caminar, me caigo. O para manejar, me veo que tengo el timón aquí encima de la cabeza, solamente para leer, escribir. Bien, ¿qué sucede con esto? Si tengo alguna afectación y ese optometrista, que no es médico, me manda unas gotas y me afecta a mí, ese optometrista puede ser procesado por ejercicio ilegal de la profesión. Además, va a tener que cubrir todos los gastos de indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Entonces, por eso yo le pregunto a Joel, advertimos entonces que de la noticia era un odontólogo idóneo. Ahora, si usted es un odontólogo idóneo, ¿cuál es el protocolo, jóvenes? Mire, por eso es que independientemente, y se lo digo a ustedes como abogados, no sé si estarán como parte querellante o como parte defensora. Usted debe explicarle a su cliente si algún médico le consulta para ver de qué forma él puede protegerse de una negligencia médica. Usted le tiene que decir, no espere a que su paciente por sí solo le diga, oiga, yo soy hipertenso. Oiga, yo soy alérgico a tal medicamento. Oiga, yo padezco de diabetes. Oiga, yo padezco de algún problema de coagulación de la sangre. Oiga, yo padezco de cualquier enfermedad. Usted tiene que preguntárselo al paciente. Y antes de que el paciente entre a su consultorio, usted o su enfermera, su asistente o su secretaria debe entregarle un formulario. Un formulario en el cual le ponga el nombre del paciente, la edad, la fecha de nacimiento, qué enfermedades padece, a qué es alérgico. Una serie de preguntas. Independientemente, y ahora le hablo a usted como si fuera paciente, que usted debe decir, usted no debe esperar a que le pregunten. Cuando usted va a colocarse una inyección o va al médico y le manda una inyección, decir, oiga, yo soy alérgico a la penicilina, oiga, yo soy alérgico al espadadrapo. Hay gente que es alérgica al espadadrapo. Lo debe decir, pero si usted no lo dice, aún así, eso no exime de responsabilidad penal al médico. Ese medicamento que señala Joel, la doctora debió preguntarle a su paciente
a qué era alérgico, o ella debía conocer si ese medicamento estaba contraindicado para la práctica que iba a hacer. Allí, si ella no hace eso y debía tener el conocimiento de ese medicamento y de sus componentes, hay negligencia médica. Puede darse el caso que ella sabía los componentes del medicamento y ese medicamento no era contraindicado para ese caso en específico. Fíjese, presta atención en esto. No era contraindicado. Y resulta que al consultorio llegó Antonio. Y yo soy la odontóloga. Hacerse un procedimiento, como le llaman ahora, un procedimiento al cual yo siempre aplico ese medicamento, porque no está contraindicado. Pero resulta que Antonio, que era el paciente 5001 de hacerse ese procedimiento, creó una reacción alérgica o le ocasiona un daño porque él nunca había tenido problemas del corazón o de hipertensión y ahí se descubre con eso que él tenía esa afectación cardíaca. Allí no hay responsabilidad del médico, ahí no hay negligencia médica. ¿Por qué? Porque el médico ha cumplido con todo el protocolo, sabe que para ese tipo de intervención, para ese tipo de procedimiento, ese es el medicamento que se aplica y nadie había creado una reacción alérgica o alguna reacción adversa o algún efecto secundario. ¿Me estoy explicando? Sí, correcto. Entonces, eso es lo que me va a definir a mí si hay negligencia médica o no. Y si producto de esa negligencia médica sobreviene el homicidio. Hay un médico muy famoso, yo no sé si usted ha visto en Discovery Channel, un programa que se llama Kilos Mortales. Ese programa de Kilos Mortales, ya te doy la palabra, Mixtalia, ese programa de Kilos Mortales no ese médico existe, Mausara, muy famoso en Texas, pero ese médico ha tenido varias demandas penales en el cual ha tenido que entregar, desembolsar fuertes sumas de dinero para no ir a la cárcel. Usted sabe que en Estados Unidos la cosa no es como aquí, que usted pierde un ojo y tuerto se quedó. No, 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 no. Allá todos son demanda y demanda y por eso hasta los periodistas se conectan bien la lengua con el cerebro. Entonces, demanda y demanda. ¿Qué pasa con ese señor de tanta experiencia? A una paciente le dejó una manguera adentro de su cuerpo. ¿Qué decía el doctor? Bueno, es cierto. La manguera no es que yo la dejé, porque se me olvidó que había puesto esa manguera. Tenía que tener parte de la manguera para drenar a la persona. Y la persona tenía que cumplir con un procedimiento que yo le di por escrito. Uno de esos procedimientos no podía ser, no podía apartarse del régimen alimenticio que yo le daba, principalmente no debía ingerir grasas. 2, debía caminar todos los días por tantos minutos. Y él fue enumerando. Ese fue el único caso que él se libró. La paciente falleció porque se determinó que el doctor le había informado de todas las pautas o de todo lo que lo que esa paciente tenía que hacer una vez saliera del hospital y fuera a su casa.
Hubo otro, de ese fue el único caso que se libró y no tuvo que pagar absolutamente un centavo, pero hubo otro caso donde el doctor dejó el bisturí, y estamos hablando de Houston, Texas, donde todo el mundo que le duele una uña y tiene los medios económicos se va para Houston, Texas. Y le preguntaba, ¿cómo usted dejó un bisturí dentro de la paciente? ¿Por qué le traigo a colación esto? Porque el abogado del médico señaló, lo que pasa es que él es el cirujano. Para eso está el instrumentalista, que tiene que contar el instrumental médico con el cual se inició la cirugía. Y el abogado o el juez determinó, eso no es así. Pero mire que este es un protocolo, no, eso no es así. ¿Quién es el encargado de la cirugía? No el doctor cirujano en ese momento, sea cardiólogo, sea ginecólogo, el cirujano encargado. ¿A quién se le pregunta si sobreviene alguna situación inesperada en la cirugía? ¿Al instrumentalista, al neumólogo, al de la anestesia? No, al cirujano a cargo de la cirugía. Porque si sobreviene el problema por el anestesiólogo, también se le va a llamar al médico titular para preguntarle, ¿por qué usted buscó ese anestesiólogo? ¿Por qué usted no le preguntó qué era lo que le iba a aplicar, qué tipo de anestesia, cómo se le iba a pasar? Fíjese usted. Y bueno, allí se llegó a un acuerdo porque no hubo un homicidio y él da una serie de millones de dólares a la víctima y se quedó tranquila. Mire los dos casos de la misma persona diferentes. Eso se replica en otros países. Nosotros aquí en Panamá no tenemos todavía una legislación clara, específica y eficiente sobre la responsabilidad médica, la negligencia médica. Y eso nos está afectando. ¿Qué me iba a comentar, Mixtalia? No, creo que usted me respondió ya anteriormente sin querer. Era porque, ¿qué pasaba si, por ejemplo, yo no soy alérgica a nada, pero entendiendo en una clase que di la semana pasada, hay reacciones alérgicas media, intermedia y tardía que puede demorar años en que yo me he colocado algún medicamento, pero puede llegar el caso en que ese día me introdujeron ese medicamento y tuve una reacción alérgica cuando anteriormente no había pasado. O sea, eso ya no es culpa del doctor porque ni yo ni él sabían. Claro, es como el ejemplo que les acabé de mencionar. Muy bien, Mixdalia. Así es que todo es toda una investigación que hay que hacer. Ese método de análisis que yo les planteé allí para resolver los casos, créame que usted lo tiene que poner en práctica. Cuando yo veo a mis alumnos queridos de la licenciatura que estudian maestría en Derecho Penal y me llaman para que les asesore la tesis y me dicen, profesora, puse en práctica su modelo de análisis, yo me siento como si tuviera una nube portátil. Eso es lo que hay que hacer porque hay que indagar. Derecho penal es investigación. A ver, quiero escuchar dos personas más con alguna noticia para que lo analicen. Muchachos, esto Sí, no puede... profesora, A ver, en mi Génesis. caso investigué una noticia de España donde no se realizó, durante el nacimiento, el parto de una niña, no se realizó de la manera adecuada y esto afectó severamente a la niña a tal punto que la niña ya no pudo ser, estaba muy reducida motoramente su capacidad y inclusive se estaba tratando de que la niña no podía hacer cosas esenciales como respirar, comer, cosas Oh. producto del mal manejo a la hora del parto.
¿Y qué pasó con ese ginecólogo? Bueno, tanto él como la enfermera fueron condenados producto de la mala praxis. De la mala praxis. Entonces, Y mire, se trata del caso de indemnización más grande que ha tenido España. eso que está diciendo Génesis. En esa responsabilidad médica yo tengo que ver si es por impericia o por negligencia. Por impericia es la falta de práctica. Usted me va a decir, y yo soy una de las defensoras, cómo yo tomo práctica haciendo las cosas. ¿Verdad que sí? Haciendo las cosas, lastimosamente, que la medicina es matando gente. Pero siento que un hospital se debe curar en salud. Si Jaser acaba de venir de la mejor universidad de los Estados Unidos con una especialidad en cirugía cardiovascular y yo soy la propietaria del hospital, porque los hospitales aquí en Panamá y en la mayoría de los otros países operan como si fueran un PH. Yo te alquilo el quirófano, pero todo lo que ocurre dentro del quirófano es responsabilidad del médico. Ahora yo me pregunto, cuando falla el equipo, ¿de quién es el equipo? Del hospital. A mí me parece que todo eso todo eso habría que regularlo. Entonces, yo tengo que ver si esa responsabilidad penal en el médico, ¿a qué se debió? ¿A la negligencia? Es decir, el desconocimiento académico con respecto al tipo de cirugía que se iba a hacer, o por impericia. Impericia es falta de práctica. Esta es mi primera cirugía. Mire, es como un muchacho que está estudiando medicina, un joven, una joven que está estudiando medicina, está haciendo el internado, jamás ha entrado a un parto y resulta que lo ponen a atender un parto. Debe estar un médico titular con experiencia, pero si ponen otro médico también recién graduado y resulta que el parto se complicó y había que hacer cesárea y nunca había abierto, pero ni una naranja injertada, estamos en problemas. Si allí sobreviene la muerte de la paciente, ahí hay negligencia e impericia. Dígame, Linda. Profesora, me gustaría comentar el caso que leí. Y era un caso del 2018 donde en un procedimiento de cesárea y salpingectomía, el médico cirujano le cosió los intestinos a la paciente. Dios. Esto ocasionó que la paciente no pudiese evacuar sus heces y producto de eso se le dio un shock séptico y luego de varias cirugías la muerte. Entonces, en este caso, como no hay una norma de mala praxis, simplemente se va por la pena general del artículo 133 del Código Del Penal. homicidio culposo, exacto. Del homicidio culposo, igual había una situación como de encubrimiento por parte del directivo del Hospital Santo Tomás, que es muy en la ¿Eso línea con lo que ocurrió en usted el Santo menciona. Tomás? Sí, en el 2018. No puedo creerlo, en el Santo Tomás, imagínense, ese es el top del top. El mejor hospital de Panamá es el Hospital Santo Tomás. Entonces, leyendo un poco sobre el debate de la ley de mala praxis, muchos en contra dicen que el sistema, que hay que analizar la situación desde el punto de vista del servicio de salud, que se da desde la llegada de urgencias, la intervención de las enfermeras, de todas las personas que llegan a tocar al paciente, y no solamente como al cirujano o al médico final. Entonces, también dicen que por lo menos en este caso, una situación de encubrimiento que no le querían decir a los familiares del paciente la realidad de lo que pasó. Entonces, todas las personas tienen derecho a conocer toda la situación que ocurrió, o sea, cuál fue el hecho generador del problema en principio y hubo una situación de encubrimiento. Y eso es algo sobre lo cual hay que legislar bastante, por lo menos en nuestro país. Mire lo que dice Linda.
Oiga, ahí hay un problema de desconocimiento de anatomía. ¿Cómo voy a confundir yo los intestinos de la persona con el aparato reproductor? Dirían entonces los médicos, bueno, es que todo con la sangre allí se confunde, porque esa es la explicación que yo he escuchado con la gasa. Que no, que la gasa, entonces yo puedo decir, bueno, usted se imagina que yo venga aquí a hablarles del derecho, del Código de Comercio y darle la clase de penal con el Código de Comercio. Y cuando algunos de ustedes me pregunten, digo, bueno, no, lo que pasa es que como el derecho penal se relaciona con el Código de Comercio y hay artículos que uno tiene que irse, remitirse al Código de Comercio, a mí se me hizo fácil dar la clase con el Código de Comercio. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Han habido casos en que le sacan el riñón a la persona sano y le han dejado el enfermo. Problema de anatomía. Eso yo no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Muy bien, otra intervención. Saludos, profesor Antonio Miranda. Ajá, con Antonio concluimos y seguimos. Dime, Antonio. Sí, profe, realmente es como usted dice, se necesita en Panamá apremiante que se regule estas situaciones. Mi caso, el caso que investigué, sucedió en Colombia y a los 3 doctores que participaron, porque participaron 3, se le imputa cargos por homicidio culposo. En resumen, el caso es el siguiente. Una doctora le aplicó a una paciente una sustancia que le provocó alteraciones en la conciencia. De eso la mandan a la casa. 7 horas después, la paciente se vuelve a sentir enferma y la vuelven a llevar al médico. La siguiente doctora que la atiende le suministra la misma sustancia que ya le había ocasionado alteración a la conciencia. Y le aplica la misma medicación provocándole un paro cardiorrespiratorio. Esto ocasiona de que ella necesita atención en la especializada, en la UCI, que es como habla de la especializada aquí en Panamá, y el médico de turno de la especializada no la recibió porque no había camas disponibles. A los 3 doctores le imputaron el homicidio culposo de una sola persona. Me pregunto yo, ¿qué hubiese pasado aquí en Panamá? Porque que no haya camas es un caso normal en el complejo, en un hospital. En el complejo, aquí. Mire, y a veces ahora, como las personas no querían ir por el problema COVID a hospitales estatales a hacerse cirugía, no es que no querían ir, no se estaban haciendo en los hospitales estatales ningún tipo de cirugía por el problema COVID. Y la punta en vista, Reina Linda, igual Marolina. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas se iban a hacer las cirugías a los hospitales privados. Y los hospitales privados hubo un tiempo que estaban full. Pacífica Salud, Paitilla, Hospital Nacional, una serie de hospitales. Entonces, todo eso que está planteando o que planteó Antonio están relacionados con la responsabilidad médica. Hay una responsabilidad médica directa, hay una responsabilidad médica indirecta. Y dentro de esa responsabilidad médica indirecta entra el desarrollo del servicio de salud, de la atención en ese servicio de salud. ¿Qué pasa cuando yo llego al hospital? Y a mí y llego agitada, con taquicardia, y me dice una enfermera agradable, amable, siéntese ahí, usted no ve todos los demás que están peor en una condición, porque usted siéntese. Esto va por la urgencia que haya. Y usted quiere, con todo el dolor que usted tiene,
darle unas cachetadas guajoloteras para transmitirle el dolor que usted tiene. Allí, si esa persona le sobreviene la muerte, hay una responsabilidad directa con esa enfermera e indirecta con el médico director o encargado de ese turno. Porque ese médico encargado de ese turno, esa enfermera, está bajo su responsabilidad. Y si no se establece así, hay que reestructurar todo ese organigrama y manual de funciones, porque allí el director de la orquesta es el médico y no una enfermera. Y eso lamentablemente ocurre en los hospitales. Yo he escuchado casos que la persona, la paciente ha llegado a un centro de salud o al hospital regional y la persona ha llegado muy mal. Y están todos los médicos adentro conversando y no hay ni un paciente. Y le dice el médico, esto aquí solo es para baleados y acuchillados. ¿Usted está baleado, está acuchillada? Señor, no, pero mire, se me subió la presión a 200. Tengo taquicardia. Le he dicho que esto aquí es para baleados o acuchillados. La persona da unos pasos, cae y fallece. Ahí hay un homicidio culposo. Mire qué tan delicado es. Había dicho que Antonio ya era el último, pero a ver, Glizán, ya contigo concluimos para continuar con lesiones personales. Dime, hija. Sí, eso es lo que iba a decir. Sé que había dicho que el compañero era el último, pero era para tocarle algo similar que le pasó a un familiar, que fue exactamente lo mismo. Incluso ella trabajaba en un centro y ella se sentía mal, era una familiar mía, pues, y ella fue a que la atendieran, esto, lo demás. No, que está bien, todo bien, vaya para la casa. Cuando la mandan a la casa, ¿qué usted cree en la noche? Se muere acostada en su cama delante de sus hijos. Ve, ahí hay negligencia médica. Sí. No la diagnosticaron bien. Hay personas que han salido de los hospitales sin diagnóstico. Exactamente. Le dijeron que no, que estaba bien. O sea, para no hacerle largo la historia, porque no, que estaba bien, que no había ningún problema. Y entonces como apenas estaba empezando esto, lo del COVID, y no querían atender a las personas y todo lo demás, no, está bien, vaya para la casa. En la noche, ella llegó a su casa y todo, no duró, porque ella llegó de noche, no duró ni una hora viva, profe. Se bajó del taxi, se volvió a sentir mal, entró y ahí mismito en la cama quedó. Mire, este es otro problema y con esto concluyo esta parte del foro. El COVID. Jóvenes, el COVID-19 no acabó con las enfermedades, no acabó con los problemas cardíacos, no acabó con las gripes, no acabó con la diabetes, con ningún otro, con ninguna enfermedad. Llega la persona, usted tiene COVID y resulta que la persona se murió, pero no de COVID. Hay que tener mucho cuidado porque de todo está sucediendo. Es más fácil decir, no, ese COVID, ya, mándalo para allá. No, porque no, el COVID no ha puesto punto final a toda la lista de enfermedades que existen. Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar aquí con la siguiente sección del capítulo primero, que hace referencia a el delito de lesiones personales. Mire la figura que yo he puesto aquí. Son solamente lesiones de la cabeza, pero mire que todas son visibles. En el cuero cabelludo, una hinchazón o amorotamiento o fractura,
secreción nasal, que sea sangre, pérdida del conocimiento. Mire los ojos con moretones, un cuello rígido. ¿A qué voy con esto? Yo no voy a entrar aquí a darle una explicación médica porque yo no soy médico. Sin embargo, usted como futuro abogado y a lo mejor penalista, tiene que darse cuenta que, y le deben indicar a su cliente, que para que nosotros podamos hablar de unas lesiones personales, no solamente tiene que ser cosas visibles, sino que producto de ese daño, porque la lesión es un daño, se le tiene que ocasionar a la persona, ese daño le tiene que haber producido a la persona una incapacidad mínimo de 30 días. Entonces, si usted tiene una herida en el cuero cabelludo, pero cuando usted va al médico, el médico le dijo, no, mire, a veces hay partes del cuerpo que son escandalosas y echan sangre, sobre todo esta parte de aquí. Y le cosen o le ponen algún puentecito. Claro que va a quedar con el dolor, pero ya a los 8 días o a los 15 días ya usted está mejor. No entra en la esfera penal y se va a quedar en la esfera administrativa y a lo mejor no sale del juzgado de paz. Si ya producto de esa lesión hay una complicación posterior, es otra cosa. ¿Qué vamos a analizar? Mire acá en el otro recuadro derecho. En la figura delictiva, siempre se lo pongo al principio y ya después obviamos esto. Marco conceptual, verbo tipo, objeto jurídico, bien jurídico tutelado, los sujetos, la clase de delito, circunstancia modificadora de la responsabilidad penal, tipicidad subjetiva, que altera la forma de culpabilidad, relación con otras leyes y el derecho internacional. ¿Cuál es mi tipo penal básico? Del delito de lesiones personales, el artículo 136 del Código Penal. ¿Qué me dice el 136? Permítame leerse. Quien sin intención de matar cause a otro un daño físico o psíquico que le incapacite por un tiempo que oscile entre 30 y 60 días. Será sancionado con prisión de 4 a 6 años. ¿Cuál es mi tipo penal? Desde la palabra quién hasta la palabra días. Me está describiendo en qué consiste la conducta ilícita. Vamos a empezar por el sujeto activo. El sujeto activo aquí puede ser cualquier persona. Es un sujeto indeterminado. Me lo está indicando mi pronombre personal indeterminado. ¿Quién? Mire, esto yo lo digo tantas veces. Y cuando van a analizar, lo que hace mucho es que se ríe, ya va con su pronombre personal indeterminado, que esto me va a definir la historia de un delito, de la conducta ilícita. Ahora, vamos al verbo tipo, causar a otro un daño físico o psíquico. Pero ese daño físico o psíquico que se ocasiona tiene una característica fundamental. Se da sin la intención de matar. Eso es fundamental, que se da sin la intención de matar. ¿Y cómo nos damos cuenta que se da sin la intención de matar? Facilito, volvamos aquí a la imagen. Por la secuela o la consecuencia de la herida, del daño ocasionado, porque lesión es un daño, una herida que se hace física, de carácter físico o de carácter psicológico.
¿Cuál es la tipicidad subjetiva? Bueno, aquí se advierte que es un delito doloso, que se lleva a cabo con intención, que es un dolo directo. ¿Qué tipo de delito es? Este es un delito de lesión, este es un delito de comisión, un delito simple porque es solo un verbo tipo, es un delito material. ¿Por qué es un delito material? Porque necesito ver el resultado. El resultado tiene que crear una modificación del mundo exterior. ¿Cuál es la modificación? Vuelvo a la imagen. Mire estos ojos amoratonados. La pérdida del conocimiento puede ser que no quedó aquí en el momento ningún rastro, pero la persona quedó turulata y se desmayó, perdió el conocimiento. Mi artículo 137 me señala unas clases de lesión, una clasificación de las lesiones y me habla de lesiones graves. Las lesiones pueden ser leves, graves o gravísimas. Gravísimas con el resultado muerte. Las leves son las que me mantienen mi tipo penal básico de 30 a 60 días de incapacidad. Si no hay incapacidad mínimo de 30 días, no podemos hablar que esas lesiones personales es un delito. Esas lesiones personales se quedan en la modalidad de falta. Lesiones personales graves, superó los 60 días. Y mire aquí lo que me dice mi artículo. La sanción será de 6 a 10 años de prisión si la lesión produce 1. Incapacidad que exceda de 60 días. Si hay una deformación del cuerpo o del rostro permanente y visible, usted le da una cuchillada a una persona en el rostro y por más cirugía plástica que se haga, le queda la señal. Ahí hay una lesión personal grave. O si producto de su actuar ocurre una lesión a la persona. ¿Por qué es difícil conseguir nanas? Y nanas sobre todo de bebés, niños menores de 6 años. No estoy diciendo que el niño de 7, de 8, de 9, de 10 no corra, pero el bebé cuando está gateando, los niños cuando están empezando a caminar, pero los bebés cuando se está cambiando el pañal, ellos se mueven, se pueden caer. Hay bebés que están en constante movimiento. Cuando usted le da la comidita, usted lo pone en la mesita para comer y el bebé empezó a tirar la compota del Gerber, la sopita que le ponen, y no solamente salpicó todo lo que estaba a su alrededor, sino que hizo un movimiento brusco y se cayó, tumbó la silla y allá va la silla con todo y el bebé. Y el bebé tiene una contusión que lo lleva al hospital. O del golpe tiene una marca que no se le va a poder quitar. ¿Qué sucede con esa persona que está atendiendo al bebé? Ella no tuvo la intención de dañar, de matar al niño. Ella no fue la que le propinó el golpe al niño. Pero el niño se cayó bajo la responsabilidad de ella. Igual ocurre con el padre de familia. Al padre de familia también le puede ocurrir. Y también va a estar en problemas porque cuando él tiene que llevar a su hijo a urgencia, inmediatamente, como es un menor, tienen que denunciar que ahí llegó un menor con una lesión. Y una lesión que lo va a dejar hospitalizado. Y pudo haber sido un descuido. En un segundo, a los niños les puede suceder algo. En un segundo. Un daño corporal o psíquico. Pérdida de un sentido, una extremidad. La mujer estaba embarazada
y de la gritoniza que le dieron en público, delante de todos sus compañeros de trabajo, le entraron los dolores de parto y no era todavía la fecha del alumbramiento. Ahí hay una lesión personal grave. Pierde la capacidad de procrear. No va a poder trabajar más porque resulta que la persona era cirujana o cirujano y era diestro y tuvo afectación de los tendones en la mano derecha. Y aquí me habla ese artículo cuando esto se deriva de una violencia doméstica o una violencia contra la mujer. Cuando es producto de esta lesión de armas que han sido utilizadas en lugares públicos, en un parque, y estaba ahí el niño. O estaba la persona haciendo ejercicios. Las lesiones personales gravísimas las contempla el 138. ¿Cuál es? Cuando se causa la muerte de la persona. Cuando se causa la muerte de la persona, hay que ver si fue producto de la lesión. Si fue producto de la lesión, el individuo va a responder o se le va a aplicar una sanción correspondiente al homicidio. Y si sobrevino la muerte de la persona, pero no a raíz de la lesión, entonces se maneja como una lesión personal gravísima. Esto es lo que contempla el 138. El 138A habla de las lesiones personales graves de naturaleza psicológica. Y aquí habla de la amenaza, de la intimidación, del chantaje, de la persecución o del acoso contra la mujer o la obligue a hacer o dejar de hacer, tolerar explotación, amenaza, exigencia de obediencia, sumisión, vejaciones. La pena es de 5 a 8 años. Hay lesiones personales culposas. El 139 quiere decir que esta figura delictiva me va a manejar tanto el dolo como la culpa. Ya te doy la palabra, Antonio, antes de que se me vaya la idea. Y están las lesiones personales debido a la función laboral de la víctima, porque está en el ejercicio de sus funciones y por el ejercicio de sus funciones que se le causó el daño. El policía, por ejemplo, que va a realizar un arresto. Dime, Antonio. En el 138 que habla del daño hacia la mujer, ¿esto se aplica a cualquier persona siendo hombre también o solamente exclusivo a la mujer? La primera parte a cualquier persona, pero se le puede ocasionar la primera parte a cualquier persona y está en los artículos anteriores. Este 138A es exclusivo para la mujer. Pero la misma situación es aplicable al hombre. No este artículo 138, sino que 138A, sino es que en el contexto de las lesiones personales, como puede ser tanto psicológicas como físicas, aplican para el hombre o la mujer. Para la mujer se hizo una sección aparte. Violencia psicológica mediante el uso de amenazas, intimidación, chantaje, persecución o acoso contra una mujer. Comprendo, sería cuestión de buscar el artículo que más se apegue a la necesidad del abogado. Mire, el 137 habla de un daño corporal o psíquico incurable. ¿Por qué esto quién lo va a determinar? Lo va a determinar
el médico forense, el psiquiatra forense. Aquí está el varón. Procede para todo el mundo, pero se entiende que es el varón. ¿Cómo se analiza el delito del aborto provocado? Esta es la tercera sección del capítulo primero de este título. Mire por qué es importante ver lo de los sujetos. Aquí tenemos en el aborto provocado el artículo 141 y 142. El aborto, en términos generales, sencillo, que es interrupción abrupta del periodo de gestación. Un periodo de gestación en una mujer dura 9 meses. En algunos 7 mesinos, otros ha sido 8, otros 6. Cuando se interrumpe abruptamente ese periodo de gestación, hay un aborto, pero hay diferentes tipos de aborto. Puede ser un aborto médico, espontáneo. No hay una figura delictiva. Sin embargo, ¿cuál es la acción ilícita de esta conducta? Que se sanciona cuando esa interrupción abrupta del periodo de gestación fue de manera ilícita, no se cumplió con los protocolos médico-legales. Dice el 141. La mujer que cause su aborto o consienta que alguien se lo practique será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Mire lo que hay aquí interesante. El sujeto activo aquí es determinante, es determinado la mujer. Aquí no puede ser el hombre que se cause su aborto. No, la mujer quiere decir que su sujeto activo es determinado. ¿Cuál es el verbo tipo? Aquí hay 2 verbos tipo. Causar su aborto o consentir que se lo practique. La mujer ella misma no se lo practica. Fue donde otra persona para que se lo hiciera. O dio su visto bueno para que se lo hiciera. Pero también incurre en la comisión del delito y tiene una responsabilidad penal compartida con quien se lo practicó bajo su consentimiento. Con respecto a ella, hay un dolo directo. Con respecto al que se lo está practicando en esta condición, hay un dolo eventual. Me buscaron, me pagaron y yo practiqué el aborto porque tenía el consentimiento de ella. Es un delito. El 142 me dice, quien provoque el aborto de una mujer con el consentimiento de ella será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Aquí el sujeto activo es indeterminado, pero el sujeto pasivo es determinado. Tiene que estar la mujer embarazada, preñada. Si la mujer no está embarazada, no puede haber aborto porque no puede haber interrupción del periodo de gestación. Si no está embarazada, ¿qué se va a interrumpir ahí? ¿Qué se va a abortar ahí? No, que era un embarazo psicológico. Bueno, sí, psicológico, estaba en su mente, no en su cuerpo. ¿Qué tipo de delito es? Es un delito instantáneo, con efectos permanentes, de comisión material, de lesión. ¿Qué pasa con el aborto? Miren, en el artículo 143 está la modalidad del aborto sin el consentimiento de la mujer. Hay con consentimiento de la mujer, sin el consentimiento de la mujer, que la propia mujer se lo practica. Pero el 144 me plantea la figura de la excusa absolutoria. ¿Qué quiere decir eso de la excusa absolutoria que ve usted en penal general? Me habla de la autorización que da la propia norma penal para que se incurra en la comisión de una conducta que ya ella ha establecido como ilícita.
esta excusa absolutoria del aborto se está señalando 3 condiciones en que la mujer se puede realizar el aborto. Cuando ha quedado embarazada producto de una violación. Cuando está en riesgo la salud de la madre. O, aunque aquí lo ponen igual en el numeral 2, pero debiera venir en un numeral 3, dice aquí, o del producto de la concepción. Está en riesgo, quiere decir que ese bebé viene con tantas taras, problemas, que si no se muere cuando nace, aun cuando los papás tengan todo el dinero del mundo, la vida de ese niño va a ser tortuosa. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay requisitos. Se tiene que estar dentro de los 2 meses de embarazo, pero para la violación, además, tiene que haberse presentado la denuncia. Por eso es fundamental, cualquier mujer que ha sido violada sexualmente, aunque sea muy engorroso, debe acudir sin bañarse. Y eso es bien difícil, porque ahí hay un efecto psicológico que explican los expertos, que la persona se siente inmunda, se siente sucia. Y no estoy hablando solo del aspecto físico, sino psicológicamente hablando. Debe acudir inmediatamente. Esto es difícil porque no sucede. ¿Qué tiende la víctima? A bañarse inmediatamente porque piensa que bañándose, echándose agua, jabón, va a sacar toda esa experiencia negativa de la cual fue víctima. Y lo que está es borrando la evidencia del delito. Porque la mayor evidencia en el delito de violación es el cuerpo de la misma víctima. Entonces debe acreditar, debe haber presentado la denuncia o la querella señalando que fue víctima de violación, porque así en el tiempo necesario se practicará una prueba de embarazo, se sacarán las cuentas para identificar si ese embarazo fue producto de la violación de ese momento o no. Mire, ¿qué diferencia existe entre el delito de homicidio agravado, lesiones personales y aborto? Yo le presenté a ustedes esta transparencia aquí. ¿Qué pasa con el homicidio? Está la intención de matar. ¿Qué pasa con el delito de lesiones personales? Sin intención de matar. El aborto provocado, hay una intención de matar a un ser vivo. En el homicidio, la víctima es un ser humano que vive por sí mismo, tiene vida independiente. En el aborto, la persona tiene vida pero dependiente y también es un ser vivo. En el homicidio, en ambos, se protege la vida y la integridad personal, pero además en el aborto provocado se está protegiendo la maternidad. La tipicidad subjetiva del homicidio y de lesiones personales acepta dolo o culpa. En cambio, del aborto no hay aborto culposo, es doloso. En cuanto al sujeto activo y pasivo, en lesiones personales y homicidio es indeterminado, pero nosotros contamos en el aborto provocado con sujetos determinados. Las 3 figuras delictivas son delitos de carácter material. Con eso concluimos los delitos del primer capítulo del título primero, delitos contra la vida humana. Capítulo 2, delito de reproducción y manipulación genética. Tenemos aquí, fíjense, vuelvo a la estructura. Ya abarcamos todo el capítulo 1, entramos al capítulo 2. ¿Cómo analizamos el delito identificando los mismos aspectos? Después de este título ya usted no va a ver
es muy raro que usted vea estos mapas conceptuales. Este es el primer contacto que está teniendo el estudiante. Entonces hay que estárselo recordando. Reproducción y manipulación genética están del 145 al 147. ¿Por qué yo les digo que nosotros necesitamos tipos penales autónomos? Porque cualquier persona, el Código Penal va dirigido a todas las personas que poblan un estado. No solo a los abogados. Debe estar escrita en forma clara e inequívoca, inclusive para el mismo abogado. Mi artículo 145 me habla quien con finalidad distinta a la eliminación o disminución de una tara o enfermedad manipule, aquí tenemos el delito de manipulación genética, genes humanos de manera que se altere el fenotipo. Los delitos de reproducción genética 146 y 147. Practique reproducción asistida de una mujer sin su consentimiento. Un delito de reproducción genética. Fecunde óvulos humanos con un fin distinto a la procreación. Delito de reproducción genética. ¿Para qué se van a manipular los genes? No hay que manipular los genes. Solo hacer la fecundación in vitro para hacer una transferencia de embriones. No, manipular genes, yo estoy haciendo una selección para luego alterar el genotipo. ¿Cómo altero el genotipo? Si yo hago una selección, es porque pienso crear una raza pura, una raza especial. Que fue lo que pasó con Hitler y sus locuras. Y el doctor Mengele, tanto o más loco que el propio Hitler. Diferencias y similitudes entre ambas figuras delictivas. Aquí se lo pongo clarito. Reproducción genética gira en torno a la manipulación de los genes para alterar el fenotipo. La manipulación genética, toda práctica de reproducción asistida de una mujer sin su consentimiento para fecundar su óvulo. Aquí entra una situación de ingeniería genética. Acuérdese del problema de Diego Go, Isa la iguana y Tico la ardilla. Sujeto activo de ambos delitos es indeterminado. En ambos se protege la vida y la integridad personal. El de reproducción genética señala que puede ser por dolo o por culpa. Y la manipulación genética solo dolosa. En ambos los sujetos son indeterminados. Y son materiales, plurisubjetivo de acción y plurisubsistente. Con el tema 3 concluimos este primer título y hablamos aquí del abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Vemos aquí a la anciana llorando. Los niños aquí. Mire la foto. Vuelvo a plantearle la estructura del título. Estamos en el último capítulo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en el análisis? Todos estos elementos. Aquí están relevantes el artículo 148 y 149. ¿Qué pasa con el 148? Mi verbo tipo es abandonar a un niño o niña menor de 12 años o una persona incapaz de velar por su seguridad o su salud y que esté bajo su cuidado. Ya sea porque usted tiene la guardia y crianza o ya sea porque usted es el profesor
el director de la escuela y está en horario de clases, usted cierra la escuela y se va. Cierra la guardería y se va y deja a los niños ahí. Y no se ha acabado el periodo de estancia de los niños durante el día allí. El 148A es una excusa absolutoria. Aquí habla de la mujer que da a luz por primera vez un niño que es imposible que ella pueda mantener por falta de recurso económico, por alguna situación, que el niño haya nacido vivo, lo tiene que entregar en un centro receptor y tiene que tener la certificación del pediatra que nació vivo. Por primera vez que haya pasado esto. No es que es su tercer, cuarto, quinto hijo y usted a cada uno lo está regalando, no. Es una excusa absolutoria. No se le va a sancionar de abandono. ¿Qué relación existe entre el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad y su salud y los delitos contra la familia? Ambos son diferentes, pertenecen a títulos diferentes, sin embargo, afectan la vida, la salud, síganme aquí con el cursor, y en el caso contra la familia afectan también el orden jurídico familiar, pero también se afecta vida, también se afecta salud. Con esto nosotros concluimos el título primero. Preguntas hasta aquí. Hable ahora o calle para siempre. No, como les estoy pidiendo que estén puntuales, no quiero pasarme en el tiempo para sus otras horas. Jaser, ¿qué me iba a preguntar, mijo? Sí, claro. Bueno, en el tema que usted habló de que alguien fecunde a la mujer sin su consentimiento, eh, y bueno, y como resultado quedarse embarazada, ella podría optar por el tema de violación a pesar de que no haya habido penetración o nada de ese tipo. Si que hubo una violación, si usted agredió a la mujer, hubo una violación. ¿Qué tú me estás diciendo? O sea, si fue fecundada sin su consentimiento, así sea por un doctor o algo así, y que ella no haya sabido, pero a la final resulta embarazada. Mira, ahí hay te voy a decir por qué hay una violación. Porque para que ella quede embarazada, no hubo penetración, pero ella tuvo que abrir las piernas, le tuvieron que introducir en su vagina ese óvulo fecundado por ese espermatozoide in vitro, es decir, le tuvieron que hacer una transferencia de embriones. Y para hacerle una transferencia de embriones hay que abrirle la vagina a la mujer para introducírselo. Y si fue sin su consentimiento, ahí hubo que dormirla a lo mejor. Entonces hay una violación. Mixalia, Profesora, ahí hubo, perdón, una agresión psicológica y puede ser también física dependiendo si le aplicaron algún medicamento. Dime, Mixalia. Sí, en cuanto a lo del aborto, tiene cabida que, bueno, por lo menos la mujer está embarazada, ¿no? Y su pareja le insiste constantemente de que se practique un aborto. Producto de esa insistencia, la mujer tiene una crisis de nervios, se deprime o algo, lo que provoca que el producto se pierda espontáneamente. Eso tendría cabida y se considera como el delito. Claro que sí, hay un aborto provocado por
la presión psicológica que demandaba la pareja sobre la mujer. Y la estaba denigrando. ¿Qué otra pregunta? Catherine, ponte en vista. Yo no te he visto en vista durante toda la clase. Edilma, ¿qué pasa contigo? Hilda, ¿te dormiste? No, profesora, es que tengo problemas con el internet, es que estoy en el interior y le escucho Bien, reportado. está bien. ¿En qué parte estás? En las tablas, en un lado y que Pocri. Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Habla ahora o calle para siempre? Todo está Profe tan Reiniero claro. le está levantando la mano. A ver, Reiniero, cuéntamelo todo. Sí, profesora. El año pasado, usualmente cuando veía los periódicos, siempre era la misma noticia. El Ministerio Público reporta casos de violencia doméstica. Los casos de violencia doméstica están en alza por la pandemia, el encierro. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un hombre tiene una noche de borrachera y decide abrir la caja de Pandora y todas las desgracias y los malos recuerdos llegan a su mente y discute con su esposa y le da un golpe, una cachetada? Y ella, estando en el hospital, si es muy inteligente y va al hospital y lo denuncia y decide divorciarse de él, penalmente, ¿qué le pasa al esposo sabiendo que es la primera vez? Usualmente no hace este tipo de actos, solo que precisamente en esa noche se le salió lo animal y decide golpearla. ¿Qué pasa con él? Mire, ¿Qué sucedería? esa pregunta que acaba de hacer Reiniero es importantísima, es muy interesante, le voy a explicar por qué. Para que se conforme la violencia doméstica, tiene que existir el acto en forma reiterativa. Porque si no se queda en la figura del maltrato. Ahora, porque aquí me habla en el artículo 200, que habla de la violencia doméstica, dice: quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado. Profesora, pero yo no estoy viendo ahí por ninguna parte que habla de que tiene que ser de forma reiterada. Lo que pasa es que nos tenemos que ir ahí a la dogmática jurídica penal para ver qué nos habla la doctrina del hostigamiento, qué nos habla la doctrina de la agresión entre los miembros de la familia. Tiene que haber una continuidad del acto que se haya realizado en reiteradas ocasiones. Cuando yo vivía en México, y usted sabe que México es mi segunda patria, tomé un taxi, iba rumbo al aeropuerto. Y entonces, cuando pasábamos había un semáforo en rojo y yo veo que hay una mujer que le están dando guante, pero bueno, al 2x1. Yo le digo al taxista, digo al señor, vamos a ayudarlas. Y me dice el señor, ay, ceñito, no. No, porque si nosotros vamos y ayudamos a esa mujer, ella va a decir, ese es mi marido y puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Ese es mi marido y puede hacer conmigo lo que me dé la gana. En Ecuador dice que es mi esposo el que, y él puede pegar
o hacer lo que quiera. Hay una expresión muy coloquial, pero eso es lo que significa. También dice, y eso lo escuché en una conferencia, casi me da un faracho. Casi me sucede en esa conferencia que se estaba hablando del feminicidio. Lo mismo que me pasó en el programa de entrevista con doctora Julia y la profesora Aida. Lo mismo, pero esa vez fue en público, en Ecuador, en Quito. Entonces, ¿qué sucede aquí? Solo fue un golpe para que se eduque, como me decía ese taxista, a la mujer ni con el pétalo de una rosa. Solo unos palos para que se eduque. Hágame usted el favor, ni con el pétalo de una rosa, pero solo unos palos para que se eduque. ¡Y! Mi madre purísima. Eso no pasé con la doctora porque me mostró SEO. Bien. Aquí el juez va a tener que hacer una interpretación de la norma, no solo desde el sentido estricto del contenido de la ley, sino que va a tener que hacer un análisis doctrinal y gramatical de cada uno de los términos que presenta el tipo penal. Y ahí es donde va a advertir que este tipo de hostigamientos, que este tipo de agresión, porque en el hostigamiento se le cambia, también hay continuidad y se le cambia la personalidad al individuo, pero que en este tipo de agresión debe existir continuidad, porque si no, se constituye en un maltrato. ¿Estamos claros? Se constituye en un maltrato. Usted va, aquí hay muchos aspectos siempre en contra de la mujer. Y ese maltrato, profesora, ¿dónde busco yo aquí el maltrato para el adulto? Porque resulta que yo estoy viendo que el capítulo 2 habla del maltrato de niño, niña o adolescente. Ese maltrato se convierte en una lesión psicológica. La lesión psicológica es un maltrato psicológico. No hay continuidad. Estábamos en el salón de clase y Antonio me dijo, usted es obesa, usted es gorda. Y yo vine, ¡prau! Le di una cachetada y después le di un puñetazo. ¿Y qué ocurrió? Él trastabilla y se golpea aquí. Hay una herida, pierde el conocimiento y le ocasiona una incapacidad de 60 días. Hay una lesión de carácter física. Hubo un maltrato del docente al estudiante. Y no existía proporción entre lo que el estudiante dijo al profesor con lo que el profesor hace al estudiante. ¿Estamos claros, Reiniero? Bien. Eso ocurre muchas veces y la gente dice, pero ¿por qué eso es violencia doméstica? Lo que pasa es que quien le tocó no era un hombre, el juez. No, es que era una mujer. No, es que así es lo que dice la norma. Otra pregunta. Profesora, saludos. En el mismo caso, si la agresión se da con continuidad, pero no se hacen las denuncias pertinentes, y el día que se hace la denuncia, en papeles se ve, judicialmente se ve como si fuera la primera vez que se denuncia, ¿cómo procedería en ese caso?
Bueno, aquí va a depender mucho del abogado que se tenga. ¿Y cómo evidencia eso? Hay que buscar a los testigos. Y los testigos, ¿quiénes son los testigos viables? Los parientes de la víctima, las personas allegadas a la víctima, la mejor amiga de la persona o el mejor amigo de la persona. Porque, por ejemplo, si estamos aquí en el aula virtual y es primera vez que todos nos conocemos, usted no puede saber qué es lo que está pasando en la casa de la doctora. Yo no voy a saber qué está pasando en la casa de Nayaret o de Jonathan o de Elena. Es primera vez que nos conocimos. Pero si Jonathan es vecino de Elena, Jonathan sí va a saber qué pasa en la casa de Elena porque está escuchando los gritos y los golpes. Y resulta que ellos, bueno, además de eso son amigos y están estudiando la misma carrera. Si fuera otro tipo de figura delictiva, Jonathan sería un testigo sospechoso. Pero resulta que en problemas de violencia doméstica no. ¿Quiénes pueden dar fe de lo que está ocurriendo? Los familiares y personas más allegadas. Ahora, si Elena siempre llega con un ojo morado a clase todos los lunes o todos los viernes o en un día específico, y ella dice que se resbaló en el baño y justo la perilla de la puerta con un tino que ella tiene le quedó en el ojo, y resulta que todos los lunes Elena se resbala en el baño y se da justo en el ojo. Todos los lunes le pasa eso a ella. ¿Qué pasa? Nosotros que le estamos viendo todos los lunes, podemos decir todos los días lunes ella se presenta con un moretón. Ay, que usted es su profesora y ella es la mejor alumna de la clase y es la compañera popular del grupo, la que más quiere porque siempre va a ayudar a todo, tiene lápiz, comparte el almuerzo, no importa. Casualmente, por ser allegados a ella, es que podemos percibir lo que está sucediendo. ¿Se fija? Bien, jóvenes. Si ya no hay más preguntas, vamos a terminar aquí. Acuérdese usted que a partir de la semana del 17, nosotros empezamos con el análisis del problema. Si bien es cierto, no vamos a poder compartir pantalla, leemos el problema y usted va directo a identificar la figura delictiva. ¿Estamos claros? Y entonces usted deberá presentar su tarea enviándola al correo electrónico. ¿Me expliqué? Usted la envía antes al correo electrónico y seré yo quien presente. Usted no va a saber si yo voy a presentar o no voy a presentar. Nadie va a saber. Puede ser que en un debate jamás presente yo nada y en otro se me ocurrió presentar. Y entonces yo voy a ver y llamo a ver, Alejandro, pero si usted no me ha mandado aquí los problemas, ¿qué es lo que usted va a hablar aquí? Bajo punto. ¿Me expliqué? Porque las clases teóricas de esta forma, como estoy dando, va a ser hasta la semana del 10, donde yo culmino el primer módulo. Pero penal especial no podemos estar en un monólogo y todo sea teoría, teoría y hablar y hablar y hablar. No, hay que darlo en base a problemas. Entonces, cuando damos un problema, ahí yo estoy explicando la figura delictiva. ¿Estamos claros? Pero usted tiene todos los multiplicidad de problemas en mi canal YouTube con respecto al aspecto teórico de la figura delictiva. Dime, Glizán. Profe, antes de culminar una pregunta,
los análisis de opinión, el primero es el día viernes. Usted lo habilita ese día. Análisis de opinión, no. Artículo de opinión. El viernes. Disculpe. Sí, usted lo habilita. El mismo viernes porque hay un experto allí en inteligencia cibernética que es el que les va a recibir los artículos. Si usted no lo entregó en la hora o en el momento, no se lo puedo recibir. Si se lo recibo, le bajo 7 puntos fuera de tiempo. 7 puntos. ¿A qué hora sería, profesor? Lo debe enviar entonces por otra vía, pero ahorita no le digo. Pero una preguntita, profesora. Un momento, déjeme responderle a Glizán y ya te doy la palabra a Carlos. Tiene el viernes 7 desde las 12:01 de la noche hasta las 11:59 de la madrugada. Dime, Carlos. Gracias, profesor. O sea, ¿eso tiene un tiempo de viernes a sábado o solo se puede el viernes? Mi amor, viernes 12:01 de la madrugada hasta las 11:59 del viernes, antes de que sea sábado. Sí, lo que pasa es que me preocupaba porque como yo trabajo apenas que salgo de las clases y regreso a las 5 de la tarde, entonces me preocupaba un poquito, pero no se me da tiempo. Carlos, ustedes tienen que ver cómo van a solucionar eso. Sí me da tiempo. Okay. Si hasta las 12 de la noche el viernes sí me da tiempo. No, profesora. 12 de la noche no, 11:59 porque te tranca. Ok. Y analizan todo lo que mandan ahí. A ver, dime, John. Y por último, profesora, en cuanto a la entrega de los casos prácticos o el análisis de los casos prácticos, usted mencionó que hay que enviárselo a una dirección de correo electrónico. La que ustedes conocen. Okay. Por el único correo electrónico que ustedes tienen. De acuerdo. doctorajuliasaez@gmail.com, por donde yo les envío a ustedes las notificaciones. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Ahora, no es que los tienen que enviar todos. Usted va enviando en la medida que vamos desarrollando. Usted, por ejemplo, Alejandro, en esa semana, y no me lo puede enviar antes, tiene que ser a partir de esa semana. Dice, bueno, yo tengo los 3, yo envío 3 a la profesora. No, yo hice 1. Aunque usted tenga 1, mande, porque yo voy tomando en cuenta y yo llamo al azar. Si yo llamo a Antonio al azar, Antonio puede ser que él tenga todos, pero resulta que no me mandó ninguno. Yo eso lo voy anotando. Mande aunque sea 1. Eso me va diciendo que usted va trabajando. Profesor, esa es una medida por lo que pasó. No, ya yo les había explicado. Esto ya yo se lo había explicado. Lo único que varió es que ya no puede usted presentarlo en pantalla. ¿Me expliqué? Bien. Algo, haga algo. Bien, muchachos. Suspendemos aquí, nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga ricamente. Si no hay tsunami, terremoto o fin de mundo. Nos vemos, jóvenes. Los quiero de aquí al infinito y más allá. Les subo el programa. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe.